Valeria, ¿cómo te sentiste con este problema? Pero yo también pienso que ahí no, Se les hizo un poquito ahí complejo. no. Pues la Sí. idea era de que este se parece al que tenemos del avión, que el avión está como que dando una vuelta, dando un giro, y entonces tiene una pequeña inclinación, ¿no? Y luego también se parece al de la lanchita, que tiene el quije, o no me acuerdo cómo se llama, que lo tiene de ladito. Pero entonces, en este caso, lo que necesitamos es lo que le llaman tiene un nombrecito muy, muy chistoso. La pista son en el instante mostrado, determina la velocidad de cada uno de los autos, un coeficiente en el. Entonces, el perate viene siendo la inclinación esta que tiene en la calle, esta inclinación. Entonces, aquí a esta altura, hagan de cuenta como si fuera un tazón, y entonces, o pues no sé, un tazón de cereal. Entonces, en la parte más pegadita ya del fondo del tazón, pues tiene menos ángulo que cuando están en la orilla del tazón. ¿Sí me explico? Entonces aquí ya como que se está queriendo casi hacer horizontal y en este otro lado se está queriendo hacer vertical en un tazón, ¿no? Entonces en este caso lo que tenemos es un ángulo de 22 y un ángulo de 27. Entonces nos dicen que uno tiene una velocidad, que el otro tiene otra velocidad. Y nos dicen, bueno, nos piden que calculemos estas velocidades, ¿no? Y luego nos dicen que tienen un radio de giro, o sea, están girando acá con una distancia diferente cada uno, ¿no? Entonces lo que se hace es de que podemos tener nuestros diagramas así como que de X y Y, ¿no? Y entonces si lo hago en esta dirección, yo voy a tener una fricción que se va a oponer a la dirección en la que me voy a mover y luego perpendicular a esta superficie voy a tener la fuerza normal, ¿no? Entonces, estas fuerzas las tengo que descomponer en la dirección normal y en la dirección B, porque tangencial pues va hacia enfrente, ¿no? Aquí estoy viendo yo la cajuela de los carros, ¿no? Entonces los carros están avanzando hacia el papel, ¿no? Hacia como metiéndose dentro de la hoja. Entonces la dirección tangencial es metiéndose en la hoja, ¿no? Y entonces la dirección B es hacia arriba y la dirección N es hacia la dirección del giro. Entonces, este es muy parecido al del avión que está girando y es muy parecido al de la lancha que está dando una vuelta. Y entonces ya después de eso, pues simplemente tengo que descomponer esta fricción y tengo que descomponer estas fuerzas normales, ¿no? Entonces lo hago en la dirección de B y entonces pues ya cuando lo hago en la dirección de B, pues al final voy a poder encontrar lo que es la fuerza normal, ¿no? Entonces aquí la tengo marcada como N22 para cuando utilizo el ángulo de 22 y N27 cuando utilizo el ángulo de 27, pero está aplicando simplemente fuerza es igual a la dirección B y en esta dirección pues tengo el peso que es definitivamente hacia abajo y luego la fuerza normal la tengo que descomponer y luego la fuerza de la fricción la tengo que descomponer, ¿no? La fuerza de la fricción la pongo o sea, quiero esta vertical, ¿no? Y de la fuerza normal quiero esta vertical de la fuerza normal, ¿no? Y aquí esto implica la dirección en la que lo estoy descomponiendo. Y luego la fuerza normal, pues igual, ahora voy a querer en la horizontal, como quien dice, que tengo aquí marcada, y entonces pues igual tengo que tener que la fuerza normal se descompone en la dirección la fuerza de fricción se tiene que descomponer y esto debe ser igual a la aceleración la masa por la aceleración normal. Y la aceleración normal pues es la velocidad al cuadrado dividida entre este radio de giro. Y entonces ya conociendo la fuerza normal de este otro lado, ¿no? Sustituyo aquí la fuerza normal y entonces la fuerza de fricción está dada por esta, ¿no? Esta relación de que es punto, creo que 3 de la fuerza normal. Entonces aquí la puedo llegar a sustituir, ¿no? Entonces aquí estoy sustituyendo uno de los valores y da, ¿no? Entonces esta es a lo mejor un poquito más repetitivo porque pues había que hacer dos ángulos, ¿no? La verdad es de que si hicieron para un ángulo ya con eso se los voy a considerar bueno el problema, ¿no? Pero aquí como que no sentí yo, como que aquí fue donde se confundieron un poquito, que no veían que tenían que descomponer estas, ¿no? Aunque aquí les estaba diciendo, no, utilicen estas direcciones. Y no sé si eso los confundió un poquito más. Ok, entonces, pero este era el que se me hace que era un poquito más, como que, o les exigía un poquito más de brinco, ¿no? Un poquito más de salto. Bueno, entonces, pues vamos a pasando al material del día de hoy. Ok, entonces ya vamos a pasar al siguiente capítulo, a la siguiente unidad. Esta es la marcada como la unidad número 4, que es de impulso y cantidad de movimiento. Les quería hacer un señalamiento rápido, ¿no? Que se me hace un poquito. Tenemos lo que viene siendo de cinética de la partícula, cinética de partícula, y luego tenemos lo que viene siendo cinética del cuerpo rígido, ¿sí? Y entonces la cuestión es de que para esto tenemos fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí tenemos lo que viene siendo energía cinética y luego tenemos lo que viene siendo impacto y cantidad de movimiento que se marcan con IL. Y luego después de esto, pues también los vamos a ver para el cuerpo. ¿Sí? Ahorita lo estamos haciendo para la partícula y después de esto, pues ahora sigue que lo veamos para el cuerpo. Y entonces,
aquí también hay pues fuerza es igual a masa por aceleración y luego también le vamos a agregar lo que viene siendo momento. Tenemos energía cinética lineal y luego tenemos energía cinética de rotación, ¿no? Que viene siendo con la W cuadrada. Aquí vamos a también tener lo que es impulso y cantidad de movimiento, pero ahora angular y se utiliza pues una como que W. Okay. Entonces, viene marcado en el programa esto como una unidad, esto como una unidad y esto como otra unidad. ¿Sí me explico? Entonces, esta pues está bastante llenita, ¿no? Tiene bastante material. Esta, pues, lo acabamos de cubrir, ¿no? Pero entonces, esta unidad, que es el pedacito por el cual, pues, a lo mejor, pues, los quiero que se sientan mejor. El examen, pues, casi lo estamos programando para mediados de la próxima semana. Pero la verdad es de que, como pueden ver en volumen, pues, esta es súper cortita. Y yo considero que, pues, es como que del programa, pues, yo pensaría que esa es la unidad más fácil, ¿eh? Entonces, sí, pues vamos a correr un poquitito, pero pues otra vez yo considero que es la unidad más fácil de las que tenemos. Sí, básicamente tenemos como que una semana y media. Ya les mandé también unos videos para que pudieran ver el material de lo que hay en línea, para que se puedan guiar un poquito sobre ese material. Y luego pues ahorita pues vamos a empezar a cubrir el material nosotros. Entonces, pero lo que quiero es de que pues no se vayan a sentir así como que un poquito ajetreados, porque la verdad es que yo pienso que esta es pues, la unidad más corta y se me hace que también es una de las como que más fáciles, ¿no? Y la verdad es de que pues sirve como complemento para las otras cosas que hemos visto y ya hemos hecho creo que 1 o 2 problemas que tienen que ver con cantidad de movimiento, entonces pues no se nos debe de dificultar tantísimo. Pero entonces vamos a empezar con el material, ahora sí formalmente presentarlo. Entonces tenemos que es impulso y cantidad de movimiento. Y entonces de lo que se trata es de que tenemos como objetivos determinar el impulso y la cantidad de movimiento de una partícula. Usar los principios de impulso y cantidad de movimiento para poder resolver problemas de cinética. Y otra vez, donde cinética nos referimos a que pues queremos involucrar fuerzas y aceleraciones. La idea es de que tenemos estos 3 métodos. Entonces, el primero es la segunda ley de Newton, que consiste en fuerza es igual a masa por aceleración. Y esta la podemos tener dependiendo de las coordenadas. Podemos tenerlo en X, Y, Z, lo podemos tener en NTV y lo podemos tener en radio transversal de ángulo y luego pues Z de altura, ¿no? Y luego la de trabajo y energía, donde vemos que de un lado podemos tener energía cinética, energía potencial, la cantidad de trabajo que hacemos, y esta es después la cantidad de energía cinética que tenemos y la cantidad de energía potencial que tenemos al final. Y esto también está dado, el trabajo por la fuerza multiplicada por la distancia. Bueno, entonces, de impulso y cantidad de movimiento, pues consiste en que ahora vamos a tener la sumatoria de las masas multiplicadas por sus velocidades, más la sumatoria de la integral de lo que viene siendo la fuerza multiplicada por el diferencial del tiempo. Entonces ahora acá teníamos fuerza por distancia y aquí vamos a tener fuerza por tiempo. Entonces se parecen muchísimo las dos ideas, ¿no? Solo que con esta lo que necesito es posición. Entonces, si a mí lo que me interesa entonces es fuerza, velocidad y posición, esta es la que me interesa utilizar. Si acá lo que me interesa son aceleraciones, entonces pues mejor me voy directamente a esta. Y en esta tenemos fuerzas, velocidades y tiempo. Entonces, esta de impulso y cantidad de movimiento, pues son las que me involucran tiempo. Entonces, como que se facilita un poquito más dependiendo de qué es lo que me dan y qué es lo que ando buscando. Y en esta otra vez, masas multiplicadas por sus velocidades, más la cantidad de fuerza por el tiempo que se aplique debe de ser igual entonces a la cantidad de movimiento que tengo al final. Entonces esto es cantidad de movimiento, esto es impulso y esto es cantidad de movimiento. Y tenemos otra vez como que un antes y un después. Entonces, se utiliza cuando nos interesan las fuerzas, velocidades y el tiempo. Y entonces la derivación de ella consiste en que tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y entonces esto es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces el tiempo lo paso ahora para hacer la integral. Entonces si yo hago la sumatoria de las integrales de las fuerzas multiplicadas por el tiempo, donde se aplica cada una de las fuerzas, entonces me va a dar a mí entonces este cambio en la cantidad de movimiento. En inglés le llaman momentum. ¿Sí? Pero esta es la cantidad de movimiento. Y entonces vendría siendo dada por la cantidad de movimiento que tengo al final, menos la que tengo al inicio, y la diferencia vendría siendo dada por este impulso que yo le doy a la masa. Y entonces el impulso otra vez es las fuerzas multiplicadas por el tiempo en el que se aplican. Y esto es el principio de impulso y cantidad de movimiento lineal. Entonces, como aquí estamos hablando de una velocidad multiplicada por un escalar, y aquí estamos hablando ahora de una fuerza multiplicada por también un escalar, entonces estas van a ser vectores. Y estas tienen las mismas direcciones, pues esta es la misma dirección que la fuerza y esta es la misma dirección que la velocidad. Entonces, en las unidades,
y esta se pone un poquito interesante, pues si la vemos desde este punto de vista, ¿no? Yo tengo acá como que masa multiplicada por velocidad, entonces sería kilogramos multiplicado por velocidad, ¿no? Kilogramos metros sobre segundo. Ahora, si lo veo desde otro punto de vista, donde yo tengo fuerza multiplicada por el tiempo, va a tener ahora que dicen las multiplicada instrucciones, Maile. por el tiempo. Y entonces, si la tengo en el sistema americano, ¿no? Donde tengo pies, libras y segundos, entonces esto viene siendo, desde este punto de vista, tendría libras multiplicadas por el segundo, ¿no? Libras multiplicadas por segundo, ¿no? No como este de acá que es entre segundo. Ok. Entonces, el impulso, utilizamos la I, lo que pasa es de que pocas veces en realidad le ponemos los símbolos, ¿no? Pero este vendría siendo entonces la integral de las fuerzas multiplicada por el tiempo en que se aplican. Entonces, esto es cuando tenemos que la fuerza varía con respecto al tiempo. Entonces, cuando la fuerza varía con respecto al tiempo, lo que tenemos entonces ahora es de que es esta curva de acá. Entonces, sería la fuerza aplicada por una determinada cantidad de tiempo y viene siendo un vector con la misma dirección que la fuerza y es igual al área debajo de la curva, esta que tengo de este lado. Entonces, si la fuerza varía con respecto al tiempo, entonces en otras palabras, la varía sube y baja conforme avanza el tiempo, entonces pues esta integral, esta curva que está aquí abajo es lo que necesito, ¿no? Este es el tipo de cosa que sucede, por ejemplo, con un resorte, ¿no? Porque conforme se va estirando el resorte, va cambiando la fuerza y ese estiramiento del resorte, pues en forma lineal, está sencillo, pero en la forma de tiempo, pues a lo mejor sí me da una curva que tendría que estar viendo el valor, ¿no? Ahora, si la fuerza es constante, entonces le pongo una C de que es constante y entonces me queda como este rectángulo de aquí muy sencillo, ¿no? Simplemente la fuerza multiplicada por este diferencial de tiempo y ya lo hice, ¿no? Que es lo que me indica la fórmula que tengo acá. Ahora, del otro lado, ¿no? Tengo la cantidad de movimiento y esta la simbolizamos con una L. Y la cantidad de movimiento vendría siendo la masa multiplicada por la velocidad. Y una forma de podérselo imaginar es de que yo tengo una masa que se está moviendo a una determinada velocidad y ahora la quiero detener. Entonces, si por ejemplo viene un carro y viene a una velocidad constante, o sea, no está siendo acelerado, de todos modos yo voy a tener que hacer una cierta cantidad de fuerza para poderlo detener. Y eso es lo que entonces sería el concepto de la cantidad de movimiento. ¿Cómo lo puedo detener? Entonces, pues me costaría trabajo hacerlo, ¿no? Y otra vez viene siendo también un vector y este va a tener la dirección de la velocidad. Entonces, el principio de impulso y cantidad de movimiento lineal, otra vez, esto de acá vendría siendo impulso, esto vendría siendo la cantidad de movimiento después y antes. Y entonces, estas las puedo descomponer en sus diferentes componentes, X, Y, Z, y también la podría descomponer en las otras componentes que hemos visto, ¿no? Y pues básicamente sería tener la cantidad de movimiento que tengo al principio, más la cantidad de impulso que le doy, y luego entonces esto sería igual a la cantidad de movimiento que tengo al final, después, ¿sí? Entonces, esto es lo que simboliza esto, ¿no? Esta es la cantidad de movimiento que tengo al principio, el impulso que yo le doy, y entonces voy a tener ahora un cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, obviamente, si lo hago en la misma dirección, este va a incrementar, pero si los hago en direcciones opuestas, entonces este se va a reducir. Entonces, este sí lo tenemos que trabajar en formas vectoriales. Entonces, para hacerlo, tenemos un procedimiento. Entonces, este otra vez se utiliza cuando me interesan las fuerzas, las velocidades y el tiempo es la que como que me queda como un poquito digamos, de pista de qué es lo que debo de utilizar. Entonces, el procedimiento. Primero, tengo que identificar el marco inercial de referencia. Otra vez voy a utilizar X, Y, Z, en qué direcciones, qué ángulo, o voy a utilizar las otras coordenadas que hemos visto. Dibujo el diagrama de cuerpo libre. Determino la dirección y el sentido de las velocidades iniciales y finales de las partículas. Ahora, si no las conozco, entonces las tengo que asumir como positivas en alguna dirección. Entonces, cuando las sumo, quiere decir que me tengo que regresar a checar a ver si está correcta mi suposición. Luego, aplicar el principio de impulso y cantidad de movimiento lineal. Y luego, cada fuerza que actúe sobre el cuerpo producirá un impulso. Y esto es, aunque ese impulso no vaya a producir un trabajo y entonces eso pues a veces como que nos podría desconectar con lo que habíamos visto anteriormente, que era de energía cinética y trabajo, ¿no? Ahora, integramos todas las fuerzas que son una función del tiempo y entonces a raíz de eso podríamos encontrar nuestra respuesta. ¿Sí? Entonces tenemos este primer problema. Entonces tenemos en el instante que el cable se rompe, entonces aquí podemos ver que tenemos un cable, tenemos este cable y este cable se va a trozar. Entonces, en el momento en el que se troza, esta caja que pesa 200 libras iba hacia arriba con una velocidad de 15 pies por segundo. Entonces, ahora nos pregunten que determinemos la velocidad de la caja 2 segundos después de que se rompió esta cuerda.
Entonces, sobre el coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano que nos lo dan, es este mu K de 0.2. Entonces, ¿cómo atacaríamos este problema? Bueno, entonces, la idea otra vez es de que yo tengo este diagrama y entonces, ¿cómo debería o cómo se les ocurre que debería de poner mis ejes de coordenadas? ¿Qué es lo que se les hace que me conviene? Entonces la idea sería de que, y lo voy a escribir aquí, no voy a tener así como que mi eje de coordenadas y lo voy a poner así como que para acá. Ups, un poquito más de tinta. Como que para acá y para acá. Entonces en esta dirección voy a marcar como que esta es mi X positiva y esta la voy a marcar como que es la Y positiva. ¿Sí? Entonces, la otra cuestión es de que esta caja se estaba moviendo en esta dirección, ¿no? Hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar con la caja en el momento en el que ya no se esté aplicando el cable, ¿no? Entonces, primero iba para acá. Y yo tenía una velocidad acá de 15 pies por segundo. Obviamente, voy a tener una fuerza normal que se va a aplicar sobre ella, aquí, una fuerza normal. Pero luego, ¿cómo hago para determinar este pedacito del movimiento? O sea, la fricción, ¿en qué dirección debería de ir? ¿Qué es lo que me falta agregarle? Bueno, entonces resulta que como yo sé que empieza en esta dirección, entonces en el momento en el que se troce el cable, pues yo sospecharía que sigue avanzando en esta dirección, ¿no? Lo que no sé es de que si se va a frenar o que si va a llegar a pararse y luego se va a regresar. Entonces, en realidad, aquí voy a tener que construir, como quien dice, dos diagramas de cuerpo libre, porque no estoy seguro cuál de los dos se va a cumplir. Entonces, este va a ser igual, ¿no? Es que en esta dirección voy a aplicar una fuerza de fricción hacia allá. Y en este otro voy a tener mi fuerza normal, pero ahora voy a aplicar mi fuerza de fricción para acá. Porque no sé si va a alcanzar a subir y luego se va a empezar a bajar. ¿Sí? Ok. ¿Qué otros datos me están dando? Ahí así. Entonces, me habían dicho que yo tengo una masa, perdón, tengo un peso, me habían dicho, de 200 libras, que es parte del enunciado, ¿no? Vamos a, pues aquí vamos a, déjenme, se los pongo para poderlo copiar el enunciado rápidamente. Entonces me dice que yo tengo 200 libras, yo tengo un peso de 200 libras. Ok, me van a decir entonces que mu K es igual a 0.2. Otro de los datos es de que me están diciendo que tengo la velocidad inicial, la cual ya la anoté aquí. Y entonces ahora me van a decir que dónde va a ser, o sea, cuál vendría siendo la velocidad. La velocidad cuando han pasado 2 segundos. Esta es mi incógnita. ¿Okay? Pues aparte de esto, me falta agregarle su peso para que estemos completos. Y entonces el peso vendría siendo 200 libras. 200 libras. Entonces, ¿por dónde empezaría? Primero tengo que calcular en qué dirección estoy moviéndome, ¿no? Entonces, ¿qué hago primero? Lo primero que voy a hacer va a ser hacer una sumatoria de fuerzas en la dirección de Y. Y la sumatoria de las fuerzas en la dirección de Y para, digamos, este primer diagrama, para poder determinar qué es lo que está sucediendo con él. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, voy a tener una fuerza normal. Y la estoy marcando para allá. Entonces, tengo mi fuerza normal, que va a ser positiva. Y luego ahora le tengo que restar la descomposición del peso. ¿Cómo lo descompongo? ¿Cuánto debe de ser el peso en esta dirección? Entonces, otra vez. Si este tiene este ángulo para acá, me habían dicho que tenía un ángulo del diagrama de 45 grados. Aquí se ve que tengo 45 grados. Entonces, si es de 45 grados, entonces, ¿cómo la debo de descomponer a esta otra de aquí en esta dirección? Para acá yo tendría entonces mi peso. Y aquí tengo un ángulo de 45 grados. Sobre el seno de 45, profe. Entonces, ¿quiero el seno o quiero el coseno? ¿El seno? Si quiero el seno, entonces tendría esta dirección de acá, ¿verdad? Pero lo quiero descomponer para acá, así, ¿ok? Entonces voy a venir queriendo el seno del ángulo, ¿ok? ¿Ah, sí está bien esta? ¿Vale?
No, es que no estaba seguro si era el seno, profe, por eso le preguntaba. Es que normalmente nos sale coseno, pero yo también así estoy viendo de que este ángulo de aquí, donde lo partimos para acá, lo que pasa es de que en este caso, a lo mejor porque es de 45 grados, se vuelve un poquito confuso, pero nos va a salir lo mismo. Si sacamos el seno de 45 grados o el coseno de 45 grados, nos va a decir el mismo número, ¿no? Pero entonces en este caso voy a tener entonces que va a ser W. W multiplicado por, y quiero el coseno, quiero el seno de los 45 grados. Ok. ¿Y esto debe de ser igual a qué? Pues de este otro lado debería tener masa por aceleración en la dirección Y. ¿Qué aceleración tengo en la dirección Y? ¿Ninguna? Ninguna, ¿verdad? Porque no estoy penetrando la superficie. Esta de aquí, una superficie que cambié, entonces este debe ser igual a 0. Entonces de esto yo puedo entonces calcular cuánto es la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal vendría siendo igual a tener W seno de 45 grados. Y entonces la fuerza normal me va a dar un valor de... Entonces otra vez, la W esta pesa 200 libras multiplicado por el seno de 45 grados. Entonces la fuerza normal es igual a... Me da 129.8, profe. 129. A mí me da 141.42, profe. 141.42. Ok. Y este vendría siendo newtons. Y le pongo la palabra completa para que no nos vayamos a confundir con las n's, ¿no? Entonces ahora voy a hacer la sumatoria de las fuerzas en la dirección de X. Y esta es la que me interesa, ¿no? Esta fuerza de aquí, esta sumatoria, es la que me va a decir qué aceleración tengo en esta otra dirección, ¿no? Ok. Entonces esta de aquí vendría siendo igual a... ¿Y qué voy a poner primero? Pues una determinada fuerza que se va a estar aplicando, ¿no? Una determinada, la fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Y cuánto vendría siendo la fuerza de la fricción? Esta fuerza de fricción. ¿.2? Voy a tener que va a ser 0.2. Bueno, vamos a ponerlo con los símbolos, ¿no? Para que no nos lo brinquemos, ¿no? Porque después si cambiamos los valores, nos podría hacer más difícil hacer todos los cálculos, ¿no? Pero entonces aquí lo que voy a querer es la energía, o sea, el coeficiente de fricción cinético multiplicado por la fuerza normal. Vendría siendo el equivalente a esta fuerza. Ahora, para este primer diagrama, ¿la pongo como positiva o la pongo como negativa? La voy a poner como negativa porque la tengo... Negativa, ¿no? Porque tomamos X para arriba, ¿no? Como positivo. Correcto, ¿no? Si hubiera cambiado mis ejes de dirección, entonces sería en la otra dirección. Pero en esta dirección, así como lo tengo marcado, entonces va a ser negativo. Y luego aquí le voy a restar ahora lo que viene siendo el peso, que ahora sí va a ser multiplicado por el coseno de los 45 grados. Y luego, ¿qué otra cosa me queda? Nada más son las únicas fuerzas que estoy aplicando y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en la dirección X. ¿Ok? Lo que pasa es de que esto es 0, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, esta masa que tengo aquí, esta masa sí serían 200 entre 32.2. Pero este es peso. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ok, sí, no, hasta a mí me confundiste, me hiciste dudar de mí, ¿eh? Porque la verdad es de que como está aquí enseguida, también dudé. Pero este peso es este peso. Entonces, por eso sí nos da este número, ¿no? Ok. Esta sí es una masa. Entonces, esta sí la tengo que sustituir por el valor correcto, ¿no? Entonces, aquí sí tengo que poner 200. Ahora, de esto ya conozco esta fuerza de aquí. Y entonces, ahora voy a tener este peso, lo conozco. Y entonces, de aquí ahora voy a poder calcular simplemente la aceleración. Entonces, ¿qué me dice que debe de ser la aceleración? Entonces, sería el equivalente a tener estos valores de acá, ¿no? Voy a sustituir aquí menos 0.2 que multiplica a la fuerza normal que quedamos de 141.42 menos el peso de 200 que lo voy a multiplicar por el coseno de 45 grados. Y este número entonces lo voy a dividir entre la masa y la masa vendría siendo ahora sí el 200 dividido entre 32.2 y esto me va a dar la aceleración en X. Entonces, ¿cuánto me queda la aceleración en X? A mí me salió menos 643.99. Menos 642.9. Pero entonces, ¿qué me está diciendo? 643.9. 43, casi 44, ¿no? Ok. Entonces, ¿pero en qué dirección va entonces? Esta fuerza. Va hacia acá, ¿verdad? Va en esta dirección, aceleración hacia acá. Ok. Entonces, ahora lo que quiero es encontrar
Ah, ok. No, sí. Lo que pasa es de que me falta calcular entonces. Y entonces, y esta sumatoria, híjole, lo que pasa es que aquí como que lo hice un poquito complejo, pero este número de aquí, esto de aquí, que vendría siendo la sumatoria de las fuerzas que se aplican, ¿qué me da? Este es el número que necesito. Entonces hay dos formas de hacerlo, multiplicando esta aceleración por la masa o sacando estos valores de aquí que corresponden a la parte de arriba de la fracción. Y entonces esto me va a dar un valor a mí de menos 169.7. Profe, Mándeme. creo que ahí tengo un error sobre el resultado, no es menos 643.9. Lo estoy haciendo otra vez y me sale otra cosa. Bueno, A mí entonces me sí, está ya decías que este saliendo. número es este número de aquí es como que un número intermedio, pero el que Sí. necesito, o sea, o sea, sí lo podemos calcular, ¿verdad? Pero el que necesito es esta fuerza de aquí, esta que vendría siendo 169.7 newtons. Esta es la que necesito. Y eso porque quiero aplicar precisamente la ecuación que me dice, vamos a escribirla, vamos a escribirla de azul, que me dice que voy a tener que la sumatoria, bueno, la integral de las fuerzas multiplicadas por la cantidad de tiempo deben de ser igual al cambio de energía cinética que tengo, perdón, el cambio de cantidad de movimiento que tengo, donde sería la masa por la velocidad 1 menos lo que vendría siendo, perdón, este debe ser 2, menos la masa por la velocidad 2. ¿Sí? 2, 1, 2, 2, sí, sí, correcto. Entonces aquí sustituyendo los valores, me va a decir que voy a tener esta fuerza de menos 169.7 multiplicado por la cantidad de tiempo que me dicen que son 2 segundos. Y entonces esto debe de ser igual entonces a tener de este otro lado la masa de 200 dividida entre 32.2 multiplicado por la velocidad 2, que es la que me están preguntando precisamente, ¿no? La que quieren que calcule. Y entonces esto debe de ser menos 200 dividido entre 32.2 multiplicado por la velocidad 1, ¿no? ¿Y la velocidad 1 cuánto vale? 15. 15. 10 sobre Positiva, ¿verdad? Porque iba en aquella dirección. Metros por segundo. Ok. Y entonces, pues esto se debe de cumplir, ¿no? Entonces, esta velocidad de aquí, ¿cuánto me sale? La tenemos que despejar. Pues de aquí voy a tener, vamos a ponerlo de esta manera, que tengo aquí velocidad 2 debe de ser igual, este lo paso para el otro lado como positivo, 200 sobre 32.2 que multiplica a 15, y luego este lado menos 169.7 que multiplica a 2. Y luego todo esto lo voy a multiplicar por 32.2 y lo voy a dividir entre 200. Y entonces, ¿qué me da para la velocidad 2? Menos 12.3 metros por segundo. ¿Alguien más ya le dio ese número? Profe, lo que está entre los corchetes también se va a dividir entre los 200, ¿verdad? Sí, todo esto que está aquí adentro, ¿no? Tengo que hacer esta multiplicación, o sea, 200 entre 32.2. La realidad es que este número se va a cancelar con esto, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer esta operación primero y luego multiplicarlo por el 15. Pero a lo que voy es de que está correcto este signo. ¿Es razonable entonces que este signo sea negativo? Si otra vez yo empecé que iba en esta dirección y entonces ahora de repente cuando pasan 2 segundos ahora me dice que va en esta otra dirección. Entonces ahí tuve como que un cambio en la dirección, ¿no? Entonces esto quiere decir que en realidad debería de romper esto en como que 2 secciones. Donde en una empieza donde se arranca esta velocidad y luego donde se frena. Entonces, en otras palabras, no se fue solamente en esta dirección, sino que se va a venir para acá y luego se va a regresar para acá nuestra caja. Entonces, quiere decir que aquí, en este, va a haber un determinado tiempo que no conozco, en el cual la velocidad va a ser igual a 0. Y aquí voy a tener una velocidad la cual va a ser negativa. Cuando aquí había empezado con una velocidad positiva. Entonces, esto quiere decir que va a haber un momento donde me detenga y luego me empiece a bajar. Entonces, este signo de aquí que me dice para el final me está indicando que va a pasar esto, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es romper mi cálculo para tenerlo a la mitad. Entonces, voy a tener una primera parte que se mueve en esta dirección y luego voy a tener una segunda parte que se mueve en esta dirección. Y entonces, la diferencia va a ser en para dónde apunta la fricción. ¿Sí estamos de acuerdo?
Entonces, ¿ya alcanzaron este 12.3? Porque voy a trabajar arriba de los números que tengo aquí. No, profe, no. Bueno, a mí no, al menos a mí no me dio, profe. ¿Valeria? No, profe, a mí tampoco me está dando Déjeme, ahí voy otra vez. la otra. Voy a tener 200 debe de pasar positivo para acá, ¿sí? ¿No? Entonces, a ver, ahí voy, ahí se los hago. Ups. Voy a empezar con 200 entre 32.2 multiplicado por 15. Y luego a ese número le vamos a restar el 169.7 que está multiplicado por 2. Y luego todo esto lo voy a multiplicar por 32.2 y lo voy a dividir entre 200. Caray, a mí tampoco no me quiso dar, a la primera intención no me quiso dar. Son 200 en 32 por 15, 169.7 multiplicado por 2. Y luego multiplicado por 32 entre 2. Les está dando un número de 39. Sí, 39.64. Pero negativo, ¿verdad? Sí, menos 39.64. Bueno, entonces ese número, que otra vez me vuelve a decir que el negativo es lo que me interesa, que es el número que me dice a mí que algo está mal. Entonces aquí vendría siendo 39.64, negativo. ¿Sí? Entonces, pero este otra vez me dice que va en la dirección equivocada. ¿Sí? Ok. Entonces, no sé si quieren hacer una captura de pantalla ahí rápido porque voy a trabajar con unos de los datos y le voy a tachar unos de los valores. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es de que tengo que tener una primera parte. Entonces, aquí como quien dice, voy a marcarlo así como que esta es mi posición inicial y luego me voy a ir a una posición 2. Y entonces, esta que estoy marcando aquí debería de ser entonces igual a 0. Y este de aquí, que es lo que ahora quiero averiguar, es cuánto tiempo me voy a tardar en llegar a eso. Voy a ponerle aquí una T en rojo. Entonces ahora este tiempo es el que me interesa calcular. En vez de decir que ahorita que estaba buscando la velocidad, ahora quiero saber cuánto tiempo se va a tardar en que llegue a este punto en el que se para. ¿Estamos de acuerdo? Entonces para esto, ahora hago el siguiente despeje. Y entonces, ahora voy a tener que el tiempo debe de ser igual a tener a este menos 200 entre 32.2 que multiplica a 15, ¿sí? Dividido entre, ¿sí lo alcanzamos a verlo? Sí, entre menos 169.7. Y me va a dar que este tiempo es igual a... .5490. Vamos a redondearlo a 55, ¿no? Para dejarlo así, pero 54 dice. Punto 54.9. Vamos a dejarlo así, pero ya se lo redondearíamos a 55. Entonces, este tiempo corresponde al momento en el que se frena y este lo voy a marcar como si fuera un número 2, así, para saber qué es el tiempo donde se frena aquí. Ok. Entonces, ahora de estas ecuaciones, voy a tener que definir cómo va en la otra dirección. Entonces, la fuerza normal, eso sigue igual. Esto no le voy a hacer ningún cambio. Pero entonces, ahora esta fuerza de aquí, esta va a ir en la dirección opuesta porque va en esta otra dirección. Entonces voy a tener que hacer otra sumatoria de las fuerzas en la dirección de X. Y esta me va a decir entonces que ahora tengo más, porque ahora la fuerza de fricción va en esta dirección, multiplicada por la fuerza normal, menos el peso multiplicado por el coseno de 45 grados, y esto debe ser igual a la masa por la aceleración en X, ¿no? Pero lo que me interesa a mí es saber cuánto es esta fuerza, ¿no? Y este valor, esto de aquí. Ese es lo que me interesa saber para poder hacer otra vez esta integral como lo habíamos hecho antes, ¿no? Entonces aquí voy a tener que va a ser 0.2 multiplicado por la fuerza normal que habíamos calculado que era de 141.42 y luego menos el peso que dijimos que son 200 libras multiplicado por el coseno de 45 grados. Y entonces ahora me va a decir aquí que la sumatoria de las fuerzas es igual a en la dirección X es igual a 113.18.
113.18. Pues creo que sí. La verdad no lo tengo anotado. Ahorita vemos. 113.18. Valeria, ¿te da el mismo número? Profe, pero da negativo. Correcto, ¿no? Este me va a dar un valor negativo. Sí. Sí, profe, sí da. Ok. Es que ese número no lo tengo calculado. Entonces ahora voy a querer hacer otra vez esta sumatoria, pero ahora la voy a querer hacer, a ver si me cabe el espacio, voy a tratar de hacer lo que me quepa, pero ahora lo quiero que sea de 2 al punto número 3. Y entonces otra vez voy a tener esta fuerza que va a ser esta de aquí, multiplicada por el dt, más, y ahora vamos, perdón, dt, y esto es igual a la masa multiplicada por, ahora voy a querer la velocidad 3 menos la masa por la velocidad que habíamos marcado como en el punto 2, ¿sí? Entonces, esta, habíamos dicho que entonces esta la marcamos como 0, entonces esta va a ser igual a 0. Y entonces ahora sí quiero yo hacer esta de aquí, que viene siendo entonces la fuerza que calculamos de menos 113.18 multiplicado por este tiempo. ¿Y este tiempo cuánto es? Este delta t. Originalmente queríamos 2 segundos, ¿verdad? Era parte del enunciado del problema. Pero ahora ya nos consumimos 0.549 segundos. Entonces aquí voy a tener 2 menos 0.549 segundos. Y entonces esto debe de ser igual entonces a, y aquí de una vez voy a despejar, ¿no? Porque quiero yo esta velocidad. Entonces aquí lo voy a dividir entre la masa, y la masa quedamos que iba a ser 200 dividido entre 32.2. Entonces esto va a ser igual a la velocidad 3, que es la que me pregunta el problema. Y ahora sí, ¿qué velocidad me da ahí? Debe de ser menos 26.4 metros por segundo. ¿Sí les está dando 26.4? Sí, Ok. menos 26.4. Sí, es que este número de aquí en medio, el menos 113.18, ese no lo había calculado. Yo como que lo metí directamente aquí en la ecuación. O sea, agarré esto y lo vacié aquí adentro y lo calculé yo así. Como que me ahorré un paso, pero no tengo un dato intermedio. Pero entonces, pues se me hace que le voy a invertir las cosas. Valeria, tengo dos diagramas. Sí. Los dos suceden cuando ya se rompió la cuerda. Lo que pasa es de que como me dicen que inicio con una velocidad hacia allá, entonces yo voy a asumir así como que, si lo hago así como si fuera en un plano, entonces la pieza iba para acá, entonces iba moviendo, se rompió la cuerda y luego con el vuelo se detiene. Entonces esta es esta suposición. Esta suposición dice que como que se mueve para acá y luego se frena y luego se empieza a caer otra vez. Y esa es esta suposición. Entonces probé la primera, esta suposición, y cuando hice mis cálculos, calculé las fuerzas en Y, y eso pues no cambia, ¿verdad? Y luego calculo mi sumatoria de fuerzas en X y me dijo que tenía esta cantidad de fuerza, ¿no? Esta sumatoria de fuerzas vale esto. Entonces cuando me traje la sumatoria de fuerzas a esta primera ecuación, me dio una velocidad negativa. Entonces, pues eso quiere decir que sí llega, se frena y luego se regresa, pero entonces este cálculo no está correcto porque en todo ese trayecto de tiempo yo estoy considerando que la fuerza de la fricción va en esta dirección, aquí. Y no es verdad porque una primera parte iba en esta dirección y luego una segunda parte iba en esta dirección. Entonces, pues quiere decir que no puedo utilizar este número, que este número considera que la fricción solamente va en esta dirección. Entonces, eso está mal. Entonces, ahora hago esta otra suposición donde voy a decir que va hacia arriba, se frena, se para, velocidad igual a 0 y luego se empieza a deslizar hacia abajo. Entonces lo rompo en dos partes, que son estas que tengo aquí, ¿no? Esta de aquí y esta de acá. Entonces, en la primera parte, mi pregunta es ¿cuánto tiempo me voy a tardar para que se frene, para que se pare? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que correr para que esta velocidad llegue a 0? Y esta otra, pues es la velocidad inicial, entonces esa pues no hay ningún problema. Esos son los valores que nos dieron del principio. Entonces de aquí puedo despejar el tiempo. Y este tiempo me dice que cuando hayan pasado 0.549 segundos es cuando voy a llegar a este punto donde me freno, donde me paro. Pero resulta que se empieza a deslizar hacia abajo la caja, ¿no? Se empieza a ir hacia abajo. Entonces ahora voy a calcular este pedacito que me queda de tiempo. Entonces hago mis sumatorias donde ahora yo tengo que mi fuerza de fricción va en la dirección hacia arriba, la tengo positiva, o sea, está apuntando para acá, es esta que está apuntando hacia arriba. Y entonces ahora me dice que la fuerza, la sumatoria de las fuerzas en este tramo de aquí abajo, ¿no? Ya cuando se está regresando, es esta fuerza. Entonces esta fuerza es la que sustituye aquí dentro de esta ecuación.
Y entonces ahora le cambié los números, ahora estoy diciendo que es del punto 2, cuando esta se acabó en 2, entonces ahora esta empieza en 2 y termina en 3. Como empieza en 2 y estoy diciendo que la fuerza, la velocidad 2 era cuando se paró, entonces esto lo saco de la ecuación. Esto digo, eso no vale. Y entonces nada más me quedo con esta. Y esta es la velocidad que me está preguntando el problema. Me dice cuánto es esta velocidad cuando ya pasaron 2 segundos. Entonces, cuando hago el cálculo, aquí tengo 2 segundos menos la cantidad de tiempo que todavía iba subiendo la caja hacia arriba. Entonces, aquí me queda una fracción, así como que 1.45 segundos, una cosa por el estilo me queda. Y esto entonces lo multiplico este tiempo por esta fuerza y tengo esta cantidad de impulso. Entonces, esta cantidad de impulso simplemente la divido entre la masa que tengo y me va a decir qué velocidad llevo al final. Y entonces la pregunta aquí, ahora sí como que capciosa, aquí en 3, ¿ya se frenó la caja? ¿Ya no se está moviendo? ¿O qué está pasando con la caja? En este punto número 3. Se los voy a marcar con números para que los identifiquemos. Este es donde se arrancó, ¿no? 1. Aquí es 2, donde se frenó, y aquí tengo 3. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando en 3? ¿La caja ya se frenó? ¿La caja sigue moviéndose? ¿Ustedes creen que la caja se va a ir acelerando? ¿Qué creen que pase? Yo digo que la caja va a ir acelerando, profe. Porque ¿Verdad? Sí, yo también digo lo mismo. Si nosotros hacemos este cálculo a través de la sumatoria de las fuerzas en X, vamos a ver que aquí yo quise calcular nada más esta fuerza, ¿verdad? Pero aquí obviamente voy a tener una aceleración en X, ¿no? Así como cuando hicimos este cálculo y de aquí a aquí nos había salido una aceleración, que por cierto ya ni volvimos a recalcular el número, ¿no? Pero esta aceleración, esta me va a decir entonces que la caja cuando está aquí se va a seguir yendo y va a ir agarrando todavía más velocidad porque se va a ir acelerando a esta razón, dependiendo de la aceleración que tenga aquí. Ahora, este problema lo pudimos haber calculado desde el principio con las fuerzas igual a masa por aceleración. Lo que hubiera hecho era calcular esta aceleración y me hubiera dicho que esta aceleración negativa, pues porque no coincide, me dice, algo está mal. Entonces la tengo que romper en 2 partes, igual que hice aquí. Entonces calcularía una aceleración aquí hasta cuánto tiempo necesito para que se frene. Y ese tiempo lo tendría que calcular con las ecuaciones que me dicen que yo tengo que la velocidad inicial menos, perdón, la velocidad final menos la inicial debe de ser igual a la aceleración constante multiplicada por el tiempo. Estas ecuaciones son las ecuaciones que habíamos visto desde el principio del semestre, ¿no? De las que marcamos como de cinemática. Entonces, esta vendría siendo aquí, esto se ve chistoso, déjenme se los corrijo para que no se vea como un número raro. 1 menos B0 igual a la aceleración constante por el tiempo. Y esta aceleración, tanto la que calcularía aquí como la que calcularía aquí, vendrán siendo aceleraciones constantes. Y entonces, este tiempo, entonces, si lo aplico yo aquí en la ecuación diciendo que voy a tener que una de las velocidades, o sea, la velocidad inicial, o sea, esta vendría siendo la que me dicen, les voy a poner los números para que coincidan exactamente con el problema que tenemos, pero este vendría siendo la que tenemos al principio de 1, esta es la que tendríamos de 2, y entonces esta B1 vendría siendo la de 15, y esta sería 0. Entonces aquí tendría 15 y aquí tendría 0, entonces me va a decir que tengo una aceleración negativa. Aquí la aceleración la calculo con esto. Entonces, esta aceleración con esta aceleración negativa con velocidad negativa, me va a decir, perdón, esta sería, sí, negativa porque tiene menos, me daría un tiempo positivo. Y este tiempo, si lo calculo de aquí, me va a dar el punto 0.549. Si lo calculo por el método de fuerzas igual a masa por aceleración y con las ecuaciones de cinemática. Y ahora, de esto ya sabría otra vez esta cantidad de tiempo. Y entonces haría este cálculo y podría calcular esta aceleración. Entonces, con esta aceleración, veo cuánto tiempo me queda, o sea, multiplicando esta aceleración por la cantidad de tiempo que me queda, o sea, el 1.45 segundos, este de aquí. Y entonces ahora podría calcular la velocidad que tengo al final. Sería simplemente otra vez aplicar pues la misma ecuación, ¿no? Pero ahora tendría que la velocidad 3 menos la velocidad 2, que otra vez esta digo que es 0, tendría siendo igual a la aceleración constante, esta aceleración que acabo de calcular, multiplicada por el tiempo que me queda, este tiempo que me queda. Me quedó muy en la orillita, ya si les escribo tiempo no lo van a poder leer. Bueno, ya alcanzan a ver el T. Pero otra vez, todos los problemas que hemos resuelto los podríamos resolver por fuerzas igual a masa por aceleración, los podemos resolver por energía cinética y trabajo, y los podemos resolver también por impulso
impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Son 3 métodos para tratar de resolver los problemas. ¿Y cómo sabemos cuál es el método que mejor se aplica para el problema? Pues depende de lo que nos está preguntando nuestro problema. Y eso otra vez tiene que ver con lo que viene en esta gráfica de acá, muy al principio. Esta de aquí. Y déjenme, me voy a esconder yo para que puedan ver la figura. Y aquí. Ups. Que viene siendo otra vez. Para la primera, ¿no? La segunda ley de Newton es para cuando me interesan aceleraciones. La de trabajo y energía es cuando me interesan posiciones. Y la de impulso y cantidad de movimiento, que son la tercera y última, es cuando me interesa el tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, el problema que estábamos resolviendo, pues tiene que ver con la cantidad de tiempo que se necesita para que suceda algo, y eso es la que nos indica a nosotros o nos sugiere que pues este método de impulso y cantidad de movimiento, pues es el que sería un poquito más efectivo. Y si podemos ver, ¿no? Si me regreso a lo que estábamos viendo en la pantalla, ustedes pueden ver que si yo tengo que lo quiero resolver por las ecuaciones de cinemática, pues esto es más trabajo, ¿no? O sea, aparte de que ya tengo que calcular la aceleración, ahora tengo que andar calculando cinemática, tengo que calcular tiempos, y entonces pues es un poquito ligeramente más largo este otro método de hacerlo por fuerza es igual a masa por aceleración. Y este mismo problema, si ustedes gustan, también lo pueden resolver por energía cinética y energía potencial. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. ¿Tienen alguna duda? No, profe, ninguna hasta ahorita. Ok. Pues aquí el chiste, que nada más era el pedacito donde como que hasta yo me quise confundir, no me interesa a mí calcular la aceleración, porque estoy resolviéndolo por este otro método, ¿no? Entonces me interesa saber cuál es la sumatoria de las fuerzas, porque la sumatoria de las fuerzas es la que necesito para la ecuación. Profe, de igual manera ahí con esa fórmula se puede sacar la velocidad del tiempo, ¿verdad? Correcto, eso es a lo que me refiero. Por el método siguiendo esto de fuerzas igual a masa por aceleración, por este método, pudimos haber hecho todos los cálculos también. Y nos va a dar los mismos resultados, ¿no? Lo que pasa es de que para explicar este método, pues lo que me interesa es esta sumatoria de fuerzas en vez de la aceleración. Pero los dos métodos nos deben de dar el mismo resultado. Entonces lo de la aceleración X no va. No la necesitamos, no porque sea inválida ni nada por el estilo, sino porque estamos utilizando este método. Y entonces esta no la necesitábamos. Ok. Si la calculamos, entonces utilizaríamos cinemática para calcular el tiempo que nos falta. Pero eso quiere decir que sería un poquito más de pasos. Y entonces como que sale un poquito más directo. A lo mejor no es obvio porque tenemos un problema que lo que sucede es de que primero va en una dirección y luego se frena y luego se va en la otra dirección. Y entonces eso hace que tengamos que hacer pues los cálculos varias veces, ¿no? Siguiente problema, que ya no nos alcance el tiempo, pues... Profe, una pregunta. ¿El tiempo Felipe. 2 fue el tiempo necesario para detenerse? El tiempo necesario para detenerse. El tiempo 1 vendría siendo el tiempo 0. ¿Sí me explico? O sea, en este Sí. instante, cuando nos arrancamos. El tiempo 2 vendría siendo el tiempo que necesitamos para que se detenga. Les pongo un dosito, ¿no? Y el tiempo 3 vendría siendo pues lo que nos queda, ¿no? El tiempo total, ¿no? O sea, la suma de aquí hasta acá y de regreso del tiempo nos debe de dar 2 segundos porque es lo que nos pregunta el problema, ¿no?